Señor y Dios, Padre Santo, gracias papá, gracias por este día, gracias por la oportunidad de poder disfrutar de tus escrituras, Señor, ayúdanos a entenderlas, pero como veíamos la vez pasada, Señor, sobre todo, ayúdanos a creerlas, a realmente, digamos que no solamente poderlas entender de una manera intelectual, sino también poder entenderlas, creerlas en nuestro corazón y llevarlas a la práctica, Señor. Ayúdanos, por favor. Te ruego que seas tú, Señor, enseñándonos, que seas tú ayudándonos a ser humildes, Señor, a dejarnos enseñar por ti, Señor, y dejar de lado un poco el creer que no las sabemos todas, Padre Santo, por favor. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser humildes, sobre todo a mí, Señor, para poder dirigir este tiempo, pero pues que seas tú, Señor, realmente el que tenga en sus manos absolutamente todo y pues nos guíe, Señor, de manera correcta. Es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por quien oramos. Amén. Listo el pollo, ahora sí. Bueno, entonces, comienzo rápido otra vez el resumen. Entonces, hablamos desde el versículo 19 hasta el versículo 30, fue lo que alcanzamos a ver la vez pasada. Hablamos de la obediencia de Jesús al Padre, esa obediencia que incluso fue obediente hasta la muerte, según lo que nos dicen las Escrituras, y para honrar a su Padre, ¿sí? Pero al mismo tiempo decía que lo que Dios quería hacer con esto de enviar a Jesús y demás es que nosotros honráramos finalmente a Jesús, ¿sí? Que Él fuera el que tuviera el primer puesto en nuestras vidas y sobre todo pues que le hiciéramos caso a Él. Y decía que el que hacía esto, el que honraba a Jesús, el que de alguna manera le entregaba su vida al Hijo, pues el Hijo le iba a dar vida, ¿sí? Y vida eterna. Entonces, básicamente es como la condición, ¿sí? Se habla de un amor incondicional, pero en este caso sí hay una condición. Es decir, no quiere decir que Dios no nos ame a todos, Dios ama incluso a las personas que no lo aman a Él, pero para poder estar junto a Él sí hay condiciones. Y una de esas condiciones es la que estamos viendo. Debemos aceptar a Jesús, aceptarlo como nuestro Señor, pero sobre todo honrarlo y creerle, ¿no? Que es algo que leímos también un poquito más abajo. Que es el versículo 24, dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Aquí nos preguntaba en ese momento, nos preguntaban que, bueno, a qué muertos le están hablando y a qué vivos, porque hay varias formas de verlo y dijimos, bueno, hay muertos, pues muerto, es decir, que la carne se muere, por así decirlo, pero desde el punto de vista espiritual, muerto es aquel que está separado de Dios, porque si está junto a Él, tiene vida eterna. ¿Sí? Entonces, si está separado, pues está muerto. Tan sencillo como eso. Entonces, así esté vivo, ¿sí? En su carne, por así decirlo. Veíamos eso, después de eso hablábamos el versículo 28 y en el del versículo 28 al 30 hablábamos un poco um, bueno, aquí de que precisamente hay un juicio y resucitarán, no sé si alcanzamos a ver completo esto, pero sí de que resucitarán en este caso desde el versículo 28 hasta el versículo 30 es importante, porque habla de que va a haber una resurrección tanto para los que hicieron lo bueno como para los que hicieron lo malo, ¿sí? Bueno, ahí la cámara molesta un poquito, vamos a ver si se vuelve a acomodar sola. Listo, entonces dice acá, vamos a leer ese pedacito, versículo 28 al versículo 30. Pongan mucha atención porque ahorita les hago la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué les llama la atención? Todo el cuento. Entonces, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Hasta ahí. ¿Listo?
Si quieren, léanlo otra vez. ¿Sí? Léanlo otra vez y cuéntenme. ¿Qué piensan? Y en lo que me van contando, yo trato de acomodar aquí esto. A ver qué pasó. Ahí creo que escuchaba a mi esposa mientras que Listo, tratamos de entonces, resolver. ¿qué me llama la atención? Que todos van a ser de alguna manera juzgados. Hasta los muertos van a resucitar para vivir o para ser juzgados. Me surge ahí una inquietud porque en algún momento vimos que, bueno, igual seremos justificados por Jesucristo, pero los que no, pues serán juzgados. O sea, Ujú. todos seremos juzgados, pero los que estamos justificados por Cristo viviremos, según lo que entiendo, Sí. y el resto serán juzgados. Ujú. Ya la última parte, igual lo que veníamos viendo, como que Cristo está unido a Dios y hace su voluntad, y quiere decir que hace lo que Dios le manda, y en este caso es seguir un juicio justo Ok. y cumplir la voluntad de Dios, que Listo. en este caso la voluntad de Él es juzgar, o sea, como justificar o en su caso de efecto juzgar. Ay, ese pedazo no sé a qué se refiere con la voluntad del que me envió. Bueno, ya miramos esa parte. Porque una cosa es ser juzgado y otra cosa es ser justificado. Ya hablamos de ambas cosas. Bueno, listo, bien. ¿A ustedes qué les llamó la atención? ¿Qué les llama la atención de ese pedazo que leímos? Pues personalmente, profe, a mí me Sí. llama la atención es lo primerito, que es como una invitación, o sea, a mí me suena como una invitación y también una advertencia Ok. de que quien mantenga buenas obras durante su vida, pues ya después de regresar a la vida, pues va a recoger en base a eso y también de igual manera los que no actuaron de esa forma, pues también van a recoger en base a eso, ¿no? Ok. Bueno. Y de la segunda parte, pues también me llama la atención lo que está diciendo su esposa, pues que Ujú. la voluntad de Dios y Jesús es como una sola. Entonces Jesús nunca va a accionar, digamos, como de forma aislada a Dios. Sí, es cierto. Listo. Bien. Bueno, listo. Entonces, vamos acá. Y Lina, ¿tú qué piensas? A mí me llama la atención pues que acá no dice, pues como tal, no habla del arrepentimiento ni nada de eso. O sea, yo digo, alguien será tan justo y tan bueno para así, pues Como para que sí, en este caso resucite y sea considerado bueno. sí, exacto. No hay como esa observación que siempre yo había visto que era pues también de arrepentimiento Ujú. y de creerle a él. Entonces, pues Sí. eso me llama la atención, que acá como tal solo habla de que la persona pues haya sido buena. Bueno, Entonces no listo. sé cómo interpretarlo. Para allá vamos, pero es muy buena observación. Entonces cojamos todo para poder responder todas las preguntas y todo lo que les llamó la atención a ustedes. Este, básicamente tenemos que tener en cuenta que mm, muchas de estas cosas, o sea, se escriben, pero muchas de estas cosas están pasando, por ejemplo, el mismo día. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en los versículos anteriores precisamente estábamos viendo que Jesús dijo que era necesario arrepentirse, ¿sí? Entonces, Mm, en este caso, no es como que lo tenga que volver a repetir, ¿sí? Ahora, vuelve y lo repite porque es necesario, pero es como que se sobreentiende que es parte de hacerlo, porque ya se viene hablando de lo mismo y lo que se quiere hacer en este evangelio es precisamente tener en cuenta todo eso. Entonces, no podemos leer capítulo por capítulo
como si fueran cosas escritas en momentos diferentes completamente. No. De hecho, este evangelio es como una historia que tú vas siguiendo, y si lo recuerdo desde el principio, me voy dando cuenta de que, aunque es la historia de Jesús y es alguien que la está contando, ¿sí? No es el mismo Jesús el que lo está diciendo, sino es alguien que está contando lo que Jesús dijo, ¿sí? Entonces, a partir de eso es importante tener en cuenta que el libro que estamos leyendo como tal, todo tiene una misma idea, ¿sí? Y por ejemplo, Juan, en general, todo el libro de Juan, todos sus capítulos y demás, vamos a ver en algún momento el tema de creer en Jesús, ¿sí? Entonces, por eso no podemos aislar este capítulo de los capítulos anteriores, porque de alguna manera se está haciendo énfasis en eso, en creer en Jesús. Y hay que tener en cuenta las cosas que, como tú misma lo dices, las cosas que ya habíamos visto que Jesús había dicho, para no decir como, aquí dijo esto, pero aquí dijo esto, entonces está contradiciendo. No. De hecho, lo que está pasando es que está complementando todo, ¿sí? Entonces, por un lado nos dice, hey, tienen que arrepentirse porque va a venir un día del juicio. Y como va a venir un día del juicio, si no se arrepienten, pues bueno, los que hicieron lo malo, pues se van a despertar y pues les va a ir mal. Y los que hicieron lo bueno, pues se van a despertar y pues les va a ir bien, ¿sí? Entonces, poniéndolo de una manera muy simple, ¿sí? Pero es eso, ¿sí? Entonces, casi que Jesús aquí está diciendo, por eso tienen que seguirme, por eso tienen que arrepentirse, por eso de alguna manera tienen que hacer lo que yo les digo y creerme, ¿sí? Porque no, están unos versículos más atrás, en el mismo capítulo que estamos leyendo, nada más en el 24, ahí está, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Sí? Ahí está, versículo 24. Y versículo 28 dice, oiga, no se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán la voz. Entonces, si te das cuenta que él dice, no se asombren de esto. O sea, cuando pase, no hagan como, ay, yo no sabía. No, ¿sí? Él mismo está diciendo que esto va a pasar y que todos van a escuchar su voz, van a escuchar la voz de Jesús. Todos, dice, y saldrán del sepulcro. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Y esto, si lo quisiéramos conectar, lo podríamos conectar con Apocalipsis de una vez, si lo quisiéramos. Si estuviéramos leyendo el libro de Apocalipsis, nos daríamos cuenta que va a haber un momento donde todos van a tener que despertar, y no solamente en Apocalipsis, sino también nos vamos a dar cuenta en varios evangelios donde Jesús dice que va a llegar un momento en el que todos los que están vivos, los que están muertos, van a ser llamados, todos van a ser llamados, pero, bueno, los que creyeron en Cristo, los que hicieron su voluntad, los que están con Él, bueno, pues ya saben para dónde van, pero los demás, a los demás sí se les va a juzgar cosa por cosa. ¿Sí? Y precisamente ahí, también aquí hay que pensar un poco lo que tú dices. ¿Qué es ser bueno para Dios? ¿Sí? ¿Qué es ser bueno? ¿Sí? ¿Es el que solamente hace cosas, el que cree que hace cosas buenas? Porque personalmente yo, antes de conocer de Dios, pues yo me creía muy bueno, muy bueno. ¿Sí? Una persona que no le hacía daño a los demás, que trataba de hacer todo muy bien, que mejor dicho, o sea, ¿cómo se llama la señora esta? La que, María Teresa. ¿Sí? Entonces María Teresa de Calcuta me quedó en pañales, de lo bueno que yo era. Pero cuando me enfrento a las escrituras y Jesús dice, por ejemplo, no, pues es que si ya viste una mujer y así no hagas nada, absolutamente nada con ella, pero en tu mente y en tu corazón ya le diste rienda suelta a lo que quisieras hacer, ya grave. Eso ya está mal. Que te enojaste y no fuiste capaz de refrenar tu boca, grave, ¿sí? Grave porque ya está mal. Y está hablando ni siquiera de hechos ni de actos, está hablando de cosas que no han pasado, que no hemos hecho, pero que están en el corazón. Entonces imagínate, o sea, ¿quién va a ser bueno desde ese punto de vista? Nadie. Nadie, sí. Exacto. Entonces por eso precisamente Jesús viene
Y durante esos 3 años, obviamente estuvo 33 años, pero durante los últimos 3 años, cuando cumplió los 30 años hasta los 33, durante ese tiempo se le pasó hablando de lo que iba a pasar, de lo que había de venir, de que por favor se arrepintieran, de que tuvieran cuidado una y otra vez y les dijo, bueno, pues para que me crean, entonces les voy a mostrar milagros. Entonces les hago milagros y todo el cuento, que era lo que hablábamos la vez pasada, pero el objetivo es que ustedes crean y se salven. Por eso es que hago los milagros. No, no, no porque sea lo único que puede hacer. O sea, hacer un milagro no es cualquier cosa. Pero que ustedes se salven es lo importante, que ustedes me crean es lo importante. Entonces mira lo importante que es para Dios que nosotros nos salvemos, que manda a su Hijo, lo manda como un servidor de nosotros y aparte de eso, lo preocupado que estaba Jesús para que de verdad nosotros le creyéramos, lo siguiéramos y nos salváramos. Tanto así que todo lo que hizo Jesús en esos años fue tanto que los mismos apóstoles y las personas que escriben estos libros dicen, es que hizo tantas cosas que no cabrían en los libros. Pero se resumen en esto. Y hay una línea clara en esto. ¡Ey! Créanme. Créanme a mí. Y, no, es que nosotros creíamos en Moisés. Porque era un patriarca o digamos que un profeta antiguo. A ese sí le creemos. A ese sí le creen, pues él habló de mí. Por lo tanto, tendrían que creerme. O sea, no solamente Jesús estuvo solamente 3 años hablando de esto, no. Dios venía preparando desde el Antiguo Testamento, miles de años antes de que Jesús llegara, fue preparando y diciendo a la gente, hey, voy a mandar a uno que los va a salvar, hey, cuando lo vean, háganle caso. Pilas cuando llegue, va a llegar así, va a llegar a Belén, va a llegar así, y va a pasar esto, y va a ser de la tribu de Judá. Pero cuando llegue, créanle. Y llegó y no le creyeron. Sí, entonces, eso digamos que es algo importante para tener en cuenta, ¿sí? En cuanto a Jesús y cuanto a un poco lo que decías. Bueno, ¿por qué no está diciendo aquí el arrepentimiento? Porque ya lo he dicho un montón de veces, pero lo va a volver a decir. ¿Sí? Pero es también dando un poquito de entrada a otros temas de lo que va a pasar. Hey, van a ser enjuiciados. Hey, todos van a ser resucitados en algún momento. Todos van a ser levantados del sepulcro. Y aquí quiero hacer un paréntesis y si se dan cuenta esto es muy contrario y según lo que la Biblia nos está diciendo a otras creencias que es como que yo resucito en un perro o yo resucito no sé, en otra persona para volver a vivir la vida a ver si me va bien. A ver si esta vez sí lo hago bien. O incluso hay otras creencias donde si tú te portaste mal, que eso tiene que ver mucho con el karma, que ojalá lo tengamos en cuenta, que no tiene nada que ver con la fe, pero el karma realmente a lo que va este tema del karma no es solamente como que yo le pego aquí a mi esposa un puño y entonces algo malo me va a pasar. No, el karma desde el punto de vista de quienes lo inventaron, por así decirlo, es que yo hago algo malo y resucito en algo peor cada vez. ¿Sí? Y bueno, no resucito, reencarno, ¿sí? Que son dos cosas diferentes. Entonces, importante acá hacer esa aclaración. Una cosa es reencarnar y otra cosa es resucitar. Reencarnar es que yo salgo como un animal diferente, una persona diferente, pero como que por dentro sigo siendo yo. Y resucitar es que es como si me despertara de un sueño, por así decirlo. Y me levanto yo completo tal cual como soy. Entonces, lo que Jesús está aquí hablando es de que todos vamos a resucitar cuando muramos. Hablando físicamente. Todos vamos a resucitar los que muramos. Entonces, todos van a resucitar y dependiendo de las decisiones que hayamos tomado, sobre todo de si seguimos a Cristo, si le hicimos caso a Dios y se le creímos, pues bueno, el resultado va a ser muy diferente a los que no. Y de ahí pueden salir otras muchas preguntas, pero por el momento lo vamos a dejar en esa parte. Lo que decía mi esposa, entonces, ser juzgados o ser justificados. ¿Sí? ¿A qué les suenan las dos palabras? Ser juzgados, ser justificados. ¿Creen ustedes tener una diferencia entre una cosa y la otra?
Yo creo que sí, que, o sea, ser juzgado ya sería como no tener en cuenta de pronto el por qué o algo así. Y Ujú. justificado sí tendría en cuenta como el por qué y es como un poco condescendiente, pienso yo. Ok. ¿Y Juan, tú qué crees? Pues yo siento que el justificado, profe, es cuando alguien media por uno frente a otra persona y el juzgado es cuando se analizan los hechos para llegar a un veredicto. Ok, listo. Entonces, bueno, aunque ese es casi que un estudio completo de esa palabra, pero básicamente en términos muy sencillos, cuando hablamos de que alguien fue justificado es que ya es visto como una persona justa. ¿Sí? Entonces justo significa, y sobre todo en términos de la Biblia, creo que, creo que más adelante Jesús también nos lo va a explicar, pero en términos de la Biblia, eh, ser justo es hacer la voluntad de Dios. O sea, una persona que fue correcta o recta. ¿Sí? Entonces, de hecho, cuando hablamos de justicia en la Biblia y en términos de Dios, digamos que lo justo o hacer justicia en este caso, pero sobre todo lo justo es hacer la voluntad de Dios. Que Jesús muriera en la cruz era justo. ¿Sí me hago entender? Entonces, que Jesús muriera en la cruz era justo. Ahora, desde nuestro punto de vista, eso era re injusto. Porque Jesús, ¿qué hizo malo? Jesús no hizo nada malo. Pero en el plan de Dios, Jesús necesitaba morir para que todos nosotros pudiéramos llegar a tener vida. Y sobre todo, pues vida eterna. Entonces, esa era la voluntad de Dios. Lo justo es que eso se cumpliera. Por eso Jesús fue justo. Porque él cumplía la voluntad de Dios. Entonces, lo que Jesús está diciendo, o bueno, en este caso más bien el tema que mi esposa toca es que ser justificado es que en este caso alguien me dice, o hace algo que me hace a mí justo, correcto, recto ante los ojos de Dios. ¿Sí? Entonces, claro, desde nuestro punto de vista lo que decía Lina digamos que sí lo podemos llegar a ver a veces así, ¿no? Como, es que estuvo justificado porque la razón por la que le hizo fue tal, ¿sí? Pero desde el punto de vista bíblico está justificado, eso quiere decir que está haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Esa es como la diferencia. ¿Y quién nos justifica? ¿Quién dice, no, él es recto ante los ojos de Dios? Él puede acercarse a Dios. ¿Quién hace eso con Jesús, nosotros? Dime. Jesús, Exacto. Jesús es el único que puede hacerlo con nosotros. No hay nadie más. ¿Sí? Sobre todo porque esto es parte del misterio como tal, pero a la hora de la hora es algo que está muy claro en las escrituras, y es que es porque Jesús entra en nosotros. Y al entrar Jesús en nosotros, nos vuelve justos, es decir, nos va volviendo rectos ante los ojos de Dios, ¿sí? Nos va formando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, incluso nuestro corazón, dicen las escrituras que toma nuestro corazón que es de piedra y lo convierte en un corazón de carne, un corazón que es un poquito más suave, un corazón que se puede moldear, que se puede trabajar, mientras que el corazón de piedra no. ¿Sí? Entonces todas esas cosas nos van haciendo rectos ante los ojos de Dios. Y no son cosas que hagamos nosotros, ¿sí te das cuenta? No es como que yo me porto bien y no, el inicio es creerle a Jesús. No se trata de qué tan bien o qué tan mal me porté. Ser recto ante los ojos de Dios es creerle a Cristo. Por eso arriba dice, en el versículo 24, dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. ¿Sí? Entonces, ¿iremos a juicio todos? Sí, todos iremos a juicio. Pero ¿cómo así? Pero si dijiste que no íbamos a ser juzgados. Es que yo puedo ir a juicio y cuando me presento al juicio me dicen, no, usted es recto.
usted es inocente, por así decirlo. Entonces yo puedo estar en el juicio, pero no ser juzgado. No ser acusado, quizás, sí. Podría ser acusado, podría ser que alguien me acusara, pero aún así dicen, no, 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 puedes venir a decir lo que quieras. Pero si Jesús dice que este hombre es recto, es porque es recto. O sea, de alguna manera todos seremos juzgados, pero unos seremos justificados y otros no. Dice mi esposa que, que todos seremos juzgados. No, Jesús está diciendo aquí que no serán juzgados. Entonces, ¿a qué me refiero? Estaremos, Pasaremos por el filtro. estaremos en el juicio seguramente, en el día del juicio final, ¿se acuerdan? Entonces, por eso se le llama así. Entonces, ¿estaremos en ese juicio? Sí, seguramente todos nos despertaremos y todos estaremos presentes ese día, el día del juicio final. Pero no seremos juzgados, no, no todos serán juzgados. Algunos va, ¿por qué? ¿Y cómo van a saber esto? Porque vamos a tener un sello, todos. Entonces yo sé que todos nos estamos imaginando como un sello raro o algo así, pero básicamente lo que dice Jesús es que el que recibe a Jesús recibe el Espíritu Santo y ese es un sello, es como una marca. Entonces cuando nos despertemos, ¿sí? Cuando dice Jesús que va a llamar a todos del sepulcro, pues tendremos esa marca. Y ya con esa marca, ya, ni siquiera va a ser juzgado. Hágale, siga derecho para allá. ¿Sí? Que eso es lo que obviamente todos queremos. Entonces, es bueno que hayan preguntado estas cosas porque igual no me tienen que creer que es lo mejor, sino que tenemos que seguir leyendo las escrituras para ver cuándo Jesús dice estas vainas, que si el Espíritu Santo es un sello, que si nos vamos a despertar todos o no, que pues para eso estamos leyendo, ¿sí? Para que no me crean a mí, sino que vayan creyéndole a Dios y a lo que Él va diciendo en las escrituras y que vayamos viendo si tiene sentido o no, o si un día dice una cosa Jesús y otro día dice otra y como que yo no sé, no le entiendo, como que es raro. No, si no le entendemos es simplemente porque no estamos poniendo atención o porque nuestro corazón no está dispuesto. Pero muy bien, muy buena pregunta, Lina, muy bien el apunte de mi esposa y no me acuerdo si con lo que dije ya respondí lo que tú dijiste, Juan Pablo, o me faltó algo. No, profe, ahí está claro. Ok, listo, listo. ¿Levantaste la mano porque tienes una pregunta o se te No, no, fue? no, se me fue el botón. Listo, muy bien. Listo, entonces vamos con el... No, ya 30, yo soy por mi propia cuenta. No, listo, vamos con el 31, que es lo que nos tocaba hoy. Aunque bueno, lo que hablamos también era súper importante. Listo, vamos con el 36. No, miento. Pero 31, perdón. Entonces, aquí se pone un poquito más... ya habíamos hablado de eso, que va a hablar Jesús, porque ya en algún momento él lo había tocado, pero se vuelve a tocar. No sé si me puedes ayudar tú ahí, Juan Pablo, desde el 31 hasta el 35. Bueno, pues, profe. Entonces, si yo testifico en mi favor, este testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Y no es que yo acepte el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes quisieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo son las que testifican que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura. Ok. Listo. ¿Qué les llama ahí la atención? ¿Qué te llama a ti la atención, Juan, de lo que leíste? La parte de que el testimonio contado por uno mismo no tiene valor, profe. Ok. O sea, ¿Por qué? cuando... No sé, me parece curioso porque digamos que muchas veces lo que usted decía,
uno se cree muy bueno y uno habla muy bien de uno mismo, ¿sí? Y ahí uno cae en un error. Uno debería dejar que sus actos, en el caso de Jesús, hablen por uno mismo y que en base a eso los demás ya den testimonio de uno. Ok, ok. Lina. Que ahí pues menciona que Juan el Bautista dio testimonio de Jesús, da como a entender que por eso había que creerle a Juan el Bautista, algo así, ¿sí? ¿No? Más o menos, más o menos, pero si te das O sea, cuenta, dime, dime. que lo que decía era, Cierto. era verdad. Ok, ok, vamos a verlo. Entonces, me gusta me gusta el punto que está tocando Juan Pablo, y creo que nos va a ayudar también un poco con lo que nos estás diciendo, Lina. Y el punto que toca Juan Pablo es bien importante porque, pues sí, o sea, básicamente Jesús llega y es como si Jesús dijera, bueno, pues es que yo no estoy llegando a decirles, no, sí, crean en mí, ¿por qué? Porque yo digo. Sí, es como si yo, un poco lo que decía Juan Pablo, no, yo soy buena persona. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Yo digo que soy buena persona. Sí, entonces como, pues eso qué validez tiene, o sea. Entonces Jesús llega y dice, bueno, pues es que si yo lo hago por mí mismo, pues obviamente no tendría valor. Ah, Otro es el que testifica de mí, dice el versículo 32, ¿sí? En mi favor. Y me consta que es válido el testimonio que él da de mí, pero ¿de quién estará hablando? ¿Será que está hablando de Juan el Bautista? Sigamos leyendo. Ustedes enviaron a preguntar a Juan y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre. ¿Sí se dan cuenta ahí? Entonces, Jesús está diciendo aquí básicamente como, no, o sea, no es que mi testimonio sea más válido porque Juan dijo que yo venía a decir esto que estoy diciendo, ¿sí? No es por eso. Sin embargo, Juan lo hizo y lo hizo bien, ¿sí? Más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. Si se acuerdan, no sé si se acuerdan los primeros capítulos de precisamente de este evangelio, el que estamos leyendo, el de Juan, básicamente para que se les active ya la memoria, Juan fue hijo en este caso de Zacarías y de su esposa, que no podían tener hijos, ¿sí? Pero que también era prima de María, ¿se acuerdan? Entonces Jesús y Juan son como primos segundos, por así decirlo. Entonces, y cuando van a ser Juan, entonces el papá se queda mudo, y le dicen que cómo se va a llamar. Bueno, después de eso el niño crece, Juan, el Bautista, crece y dice que se vestía con unas vestimentas raras, como con ropa de camello, y que comía también de una manera extraña y vivía más bien en el desierto. Y que eso era para que se cumpliera una palabra que encontramos en Isaías en el Antiguo Testamento, donde dice, voz de aquel que clama en el desierto, ¿sí? Enderezcan sus caminos. Básicamente lo que hacía Juan era preparar el camino para que Jesús llegara. Y Juan en algún momento también dijo, es que el que viene detrás de mí, yo no soy ni siquiera como digno de desatarle las sandalias, o sea, definitivamente es mucho más grande que yo, ¿sí? Ese era el testimonio de Juan. Eso era lo que Juan decía de Jesús. Pero básicamente aquí, y lo más curioso de todo es que Juan empieza con este tema del bautizo, ¿sí? En agua, ¿se acuerdan que lo hablamos gracias a eso? Que veíamos que él bautizaba, pero que también los discípulos de Jesús bautizaban, y hablamos un poco de qué era el bautizo, y que en este caso lo hacían como un rito de purificación, por así decirlo, pero que Jesús en algún momento dijo, sí, pero hay que ser bautizado por agua y por el Espíritu, ¿sí? Por dos cosas al mismo tiempo, por así decirlo. Entonces Juan bautiza por agua, pero Jesús bautiza con el Espíritu. Entonces ya después trabajaremos un poco más esa parte del bautizo porque va a seguir saliendo y lo vamos a seguir viendo en las Escrituras. Pero es para recordarles que ese era el testimonio. O sea,
El testimonio, y básicamente cuando hablamos de un testimonio, es que un testigo, una persona, llega y dice, miren, yo vi que esto pasó, esto es así, él hace esto, yo veo que él hace esto y lo otro. Eso es lo que hace un testigo. Por ejemplo, en un juicio, un testigo diría como, ah, sí, yo vi que esa persona salió corriendo con, no sé, con la bolsa y se la robó. Entonces yo soy testigo de que hizo eso. Pero también estaría el testigo de que, no, pues yo vi que esta persona más bien ayudó a esa otra y soy testigo de eso. Entonces, Juan es un testigo y Juan llega y dice, pues, mi testimonio, es decir, mi trabajo como testigo, es decir, que Jesús viene y que es más grande que yo y que por fin va a llegar ese rey que estábamos esperando. ¿Sí? Entonces es básicamente lo que están hablando acá. Entonces Jesús llega y dice, bueno, yo no vengo a decir que es que yo soy el Hijo de Dios porque yo me lo inventé. No, lo estoy poniendo en palabras muy sencillas, pero es básicamente lo que Jesús está diciendo. Yo no me inventé esto. De hecho, yo no hago nada si Dios no me manda. Yo no hago nada que el Padre no haga. Y no me estoy justificando yo solo. Es más, Juan habló de mí. Y aunque a mí me daría igual si Juan habla de mí o no, porque no necesito ese tipo de testigo, pero aún así Juan habló y ustedes le creyeron. Pues de ese que estaba hablando Juan, ese soy yo. Sigue, versículo 36. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan. Entonces, si se dan cuenta que el testigo del que está hablando Jesús no es Juan. El testimonio con el que yo cuento tiene más peso que el de Juan. Porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado. ¿Se acuerdan que en algún momento les preguntaba, pero ¿dónde dice? ¿En qué momento podemos ver que dice específicamente que Dios envió a Jesús? Bueno, pues esta es una de las escrituras, hay muchas, pero esta es una de las escrituras. Jesús está diciendo, yo estoy haciendo lo que el Padre me envió a hacer. Y el Padre, versículo 37, y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes. Porque no creen en aquel a quien él envió. Entonces, ¿quién es el testigo de Jesús? No. ¿De Jesús? Juan. De Jesús. ¿Quién es el testigo de Jesús? Juan, ¿no? No. ¿El mismo? Vuelvo Es y Dios. leo. Dime. Es Dios porque es quien lo envió. Exacto, vuelvo y leo. Entonces, Jesús está hablando, ¿no? Y él dice, el testimonio de Juan, bueno, está bien, y además ustedes le creyeron. Pero lo que realmente es válido para Jesús es que el testimonio con el que yo cuento tiene más peso que el de Juan. Porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. O sea, que el que dice que Jesús está haciendo lo que se le mandó a hacer y que está correcto, ¿quién es? Dios. Es el Padre, es Dios. Y para Jesús, ese testimonio tiene mucha más validez que cualquier otro testimonio. Porque es que también pongámonos a pensar, ¿quién podría ser lo suficientemente poderoso y tener la suficiente confianza en el mundo para poder llegar y decir, ah, no, sí, Él es el Hijo de Dios? A cualquier persona que lo dijera, uno podría decir, ah, le pagaron, eso no es cierto, ¿sí? A cualquier persona, por grande que fuera, si fuera un rey en ese tiempo, uno pensaría, ah, eso es porque tiene alguna cosa política ahí detrás de eso. ¿En quién más se podía confiar para que diera un testimonio de alguien que decía, que se viene hablando en las escrituras desde muchos años atrás, que decía que iba a llegar? ¿Quién más podría testificar esto?
Solo Dios. Solo Dios podía decir, este es. ¿Y se acuerdan en qué momento Jesús dijo, este es? ¿En qué momento Dios dijo, este es? Que ya lo leímos. ¿En qué momento Dios como que dijo, sí, Él es? ¿En qué momento lo que hemos leído? No hoy, no hoy, pero en general, o sea, en todo lo que hemos leído, ¿sí? En Juan. ¿En qué momento Dios dice, Dios testifica que Jesús es el que debía ser enviado? De todo lo que hemos leído de Juan. De hecho fue muy en el momento de lo que ya hablamos, de que unos estaban bautizando a unos, otros bautizaban a otros. Como que en ese espacio de tiempo pasó eso. Pero ¿cómo fue? Don Juan, ¿alguna idea? No me acuerdo bien, profe, pero no es lo del símbolo del Espíritu Santo. Sí, ¿Sí? claro. Ok. ¿Y, ¿y qué pasó? Pues creo que ese es el momento cuando Juan bautiza a Jesús y ahí aparece el símbolo del Espíritu Santo que pues representativamente es lo de la paloma. ¿Y qué pasa? Cuando pasa lo de la paloma, ¿qué pasa? ¿Pasa algo más o solo bajó la paloma y ya? Algo dice Juan, profe, pero las palabras puntuales no me las ¿Habrá sido acuerdo. Juan el que las dijo? Por Pues acá Dios a través de Juan. mi esposa dice que fue Dios el que dijo algo. Claro, ¿Y qué dijo? Este es mi no me hijo, acuerdo. con complacencia, algo así. Bueno, vamos a ver. Bueno, voy a avanzar porque si no el video nos queda re largo. Ya mi esposa la estaba buscando, pero no la he encontrado. Debe estar ahí donde dice el bautizo de Jesús. Pero bueno, entonces, básicamente este es mi hijo amado en quien tengo gran complacencia. Eso es lo que dice Dios en cuanto Jesús es bautizado. Entonces, desde ese momento Dios está ratificando que este es su hijo. No solamente para decirle a la gente como, ay, es mi hijo, sino tengan en cuenta, este es mi hijo. Básicamente es el que yo decía que iba a venir y ya llegó. Aquí está. Este es mi hijo. Crean en él. Entonces por eso Jesús está hablando acá todo esto del testimonio y que parece bien enredado porque pues son palabras enredadas por así decirlo para nosotros, pero básicamente está diciendo, pues a mí el que me importa que sea testigo mío y que me diga que estoy haciendo lo que debería hacer y que yo soy el que tenía que venir, pues es Dios. Así que ustedes verán. No es otra persona, no es... Juan lo hizo y ustedes decidieron creer en él. Ah, bueno, pues por ahí también. Sigamos leyendo. Versículo 37. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Pero miren esta parte que viene de la parte B de este versículo. Versículo 37 como la parte B. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes. Esto es bien importante. Ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel en que lo envió, quien los envió. Ay, ahora le pusieron tiempo a las llamadas por Google Meet. Bueno, entonces, miren lo importante que es esto. Jesús les está diciendo, ustedes no han oído su voz, no lo han visto. Y aparte de eso, dice, ni vive su palabra en ustedes. Porque no creen en aquel a quien Él envió. Es decir, si yo no creo en Jesús, la palabra de Dios no va a poder vivir en mí. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el verbo?
¿Se acuerdan que en Juan capítulo 1 lo veíamos al inicio? ¿Quién es la palabra? Dios, ¿no? ¿Quién es la palabra? Versículo, Estaba con Dios Jesús. capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Quién es la palabra de Dios? Capítulo 1, versículo 1. ¿Quién es la palabra de Sí, Dios? Dime. Dime. Dios ¿Quién es la palabra de Dios? ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿El qué es? Pero estaba con él. ¿Y de quién nos está hablando? ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Mm, Jesús. Jesús es la palabra de Dios. O sea que básicamente Jesús está diciendo acá que él mismo no está viviendo dentro de ellos. Y en el momento en el que Jesús no vive dentro de nosotros, es decir, la palabra de Dios no vive dentro de nosotros, pues no le estamos creyendo a Dios. Ahora, ¿tiene sentido esto? Porque se escucha como un poquito revuelto, ¿no? Pero tiene sentido. Es decir, Jesús es Dios, pero básicamente es el verbo, es la acción. Entonces, a Jesús en ese momento sí lo estaban pudiendo ver. Lo veían, caminaba con ellos y demás. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Hacía cosas que él quisiera? Qué dice lo que acabamos de leer? La voluntad de Dios. Jesús solamente hacía la voluntad de Dios. Entonces, cada palabra que fue dicha por Dios, Jesús la cumplía a cabalidad. Entonces, por eso la escritura nos muestra que Jesús era la palabra, porque él hacía exclusivamente lo que Dios le decía, nada más. Todo lo que yo hago, decía más arriba, todo lo que yo hago lo hago porque no lo hago porque yo quiero o porque sea mi voluntad, sino porque yo hago la voluntad del Padre. Hago exclusivamente lo que Dios dice que se haga. Eso es lo que se supone que el ser humano debería haber hecho, pero no lo hizo. Y empezó a pasar lo que ya hemos hablado varias veces, todo lo malo del mundo, todo lo que no nos gusta, todo lo que aborrecemos, todo lo que nos parece terrible. Y decimos, pero ¿dónde está Dios? Pues Dios está ahí. El problema es que nosotros no estamos con Él y por eso nos comportamos como nos comportamos. Por eso pasa en el mundo lo que pasa. Y Jesús es la muestra de que así es una persona que sigue a Dios. Entonces Jesús llega y dice, miren, para que ustedes puedan amar a Dios, puedan estar junto a Él, puedan oír su voz, la palabra tiene que vivir en ustedes, así como yo. Entonces por eso Jesús más adelante nos muestra cómo Él puede vivir dentro de nosotros. De lo contrario es imposible. Sin ser bautizados, sin creer en la palabra, sin creer en Jesús, es imposible poder escuchar la voz de Dios. Es imposible poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Es imposible, no hay forma de hacerlo. Por eso le está diciendo aquí a los que están escuchando en este momento que Jesús está hablando, les dice, necesita, o sea, como ustedes no lo han visto, no han visto ni siquiera su figura, y dice... Dice versículo 26 porque así como, versículo 37, es que no lo subí ya. Sí, 37, dice, no, 38, ni vive su palabra en ustedes porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian, ojo con esto, versículo 39, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Ojo con esto porque es bien importante. Nosotros aquí presentes, Lina, Juan, mi esposa, estamos estudiando las escrituras.
Ahora, Jesús se refería en ese momento al Antiguo Testamento, a todos los profetas, al Tanaj, bueno, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de sabiduría, los salmos, los reyes, bueno, todos esos libros que se escribieron en ese tiempo. Eso era lo que estudiaban en este caso, estos fariseos. Lo estudiaban y si Jesús dice que lo hacían con diligencia es porque lo hacían muy bien. ¿Pero eso era suficiente para ser salvo? Dime cuál. No. No, no era suficiente. Es más, ¿de qué les sirve haberlas estudiado tanto si cuando llegó el que hablaban esas escrituras no le creyeron? ¿Sí? Es como, no sé, es como si, no sé, se me viene a la cabeza, como si alguien dijera, no, sí, mi amor, yo me voy, no sé, me voy de la casa, me voy a viajar. Y entonces mi esposa dice, no, yo sí voy a serte fiel. Y todos los días me llama y dice, sí, te estoy siendo fiel hoy, y pasado mañana sí, también te estoy siendo fiel, no sé qué, ta, ta, ta. Y un día antes de llegar, o cuando llego, la encuentro haciendo algo malo. ¿Tuvo sentido? Que dijera todo el tiempo que estaba, pero a la hora de la hora no fue así. Lo mismo le está pasando a los fariseos. No, no, si nosotros estudiamos las escrituras y no las sabemos todas, pero finalmente no las creyeron. Porque la escritura está diciendo que yo voy a venir, dice Jesús. La escritura les está diciendo, hey, va a venir de esta forma, va a hacer estas cosas, hago milagros, les muestro, les enseño las escrituras, como que se las desenreda para que ellos le entiendan, y aún así no creen. Entonces, ¿de qué les sirvió tanto estudio? Entonces dice acá que ellos están buscando vida eterna, pero si no van a Jesús, pues no la van a tener. Y esto pasa hoy en día también un montón. Hay un montón de gente que se la pasa estudiando diferentes cosas desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Muchas. Entonces se la pasan estudiando cosas esotéricas, brujería, incluso la Biblia, pero nadie quiere aceptar a Jesús. Preferimos todos los mensajitos que nos salen en el WhatsApp y que nos manden la escritura y que nos pongan cositas bonitas en Instagram de, no, sí, si tú lo piensas te va a llegar, y entre más lo sueñes y entre más lo quieras va a pasar, y no, sí, ¿cómo fue la frase esa que dicen acá rato de afortunado y bendecido? Y que son dos cosas totalmente contrarias, de hecho no tiene sentido ponerlas en una misma frase. Pero eso es un poquito lo que sigue pasando, ¿sí? Gente que sigue estudiando el mundo espiritual, pero sin querer ir a Jesús. Que si los astros, que si el horóscopo, que es nuestro afán de buscar en aquel lado donde esa cosa que nos llama tanto la atención, ese mundo espiritual que sabemos que existe. Y querer tener una vida eterna, porque de alguna manera todos no queremos morir, por así decirlo, pero así es. Entonces, básicamente, bueno, de alguna forma es como digamos que el contexto final es ese, ¿no? Como estudiar y querer buscar a Dios de una manera intelectual no es suficiente y no es de la forma en que Dios quiere, porque entonces solo los más inteligentes podrían encontrar a Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. ¿Sí? No le interesa eso. No le interesa que solo puedan buscar a Dios los que más plata tienen, o los que más inteligencia tienen, o los que... No, eso no le interesa a Dios. Lo que le interesa a Dios es que los que en su corazón realmente quieren puedan llegar a Él independientemente de quién sea, cómo sea, dónde esté, los recursos o no que tenga, lo que sea. Si cree en su corazón, y miren lo curioso, ¿no? Es algo que es, entre comillas, gratis, ¿sí? O sea, creer no es algo que nos cueste.
desde el punto de vista económico, de otras formas. O sea, creer es algo que todas las personas pueden hacer. ¿Sí? Diferente si Dios hubiera puesto la salvación solo para los que son inteligentes, o solo para los que tienen plata, o solo para los que tienen ciertos recursos, ¿no? Dios lo pone en esta forma, en el creer. Solamente ustedes tienen que creer en su corazón, realmente solo tienen que creer para que puedan comenzar esta vida y tener vida eterna. Y como les decía, creer, como ya lo explicamos en el video anterior, pero por si acaso, creer no es solamente decir intelectualmente, sí, yo creo. No, creer significa un montón de cosas. Creer significa estar de acuerdo con Jesús, creer en todo lo que Él dice, tanto en lo que me parece chévere como en lo que no me parece tan chévere. Creer todo, absolutamente todo, y tratar de seguir los pasos de Jesús. Eso es realmente tener fe, creer, ¿sí? Tener fe no es una cosa que yo le he hecho o que yo digo, no, sí, tengo fe que me voy a ganar el chance. Si se dan cuenta, eso suena más a, si lo creo lo suficiente va a pasar, que es lo que nos enseña el mundo. Y no, ¿sí? La fe no funciona así, no es de esa forma. Si yo le pongo fe a algo, no, la fe no es algo que yo le he hecho a algo para que sea como yo quiero. No, la fe es creerle a Jesús. Eso es tener fe. Entonces, para terminar, versículo 41 y esta partecita, creo que puedo terminar hasta el 47 porque con lo que ya hemos hablado creo que ya queda clara esta parte. Dice ahí versículo 41, la gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Eso es bien importante. Porque cuán importante es para nosotros la gloria que nos ofrece el mundo, ¿sí? La gloria que nos ofrece un trabajo, la gloria que nos ofrece una forma de vida, la fama, ¿sí? Y por eso Jesús dice acá, ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria del que viene, del que viene del Dios único? No estamos buscando la gloria de Dios. No estamos buscando que Dios hable bien de nosotros. No nos importa muchas veces. ¿Qué dice Dios de mí? Pues mientras que mi jefe y mi familia hablen bien de mí. Si mis hijos hablan bien de mí. Si mi mamá, si mi papá hablan bien de mí, ya, con eso tengo. Pero es que si yo sigo buscando agradar a las personas todo el tiempo, voy a terminar muy mal. Por ejemplo, nada más pensemos, si Lina quisiera agradarle todo el tiempo a su hija, terminaría haciendo cosas terribles. Porque, como por ejemplo, como hijos, pedimos cosas que no tienen sentido y queremos cosas que no tienen sentido por nuestra inmadurez. Y si un papá termina haciendo absolutamente todo lo que yo quiero para que me agrade, pues va a terminar haciendo cosas que no van a estar bien. Hay papás que hacen eso y finalmente, por ejemplo, terminan dándoles cosas súper costosas y terminan a veces en situaciones económicas bien difíciles. O hay otros que por agradarles a sus hijos terminan aceptando que sus hijos hagan cosas terribles. Lo mismo pasa en una relación. Si yo todo el tiempo estoy buscando que la otra persona esté agradada conmigo, voy a terminar de dejar de ser yo mismo. Porque normalmente la otra persona quiere que yo me parezca a ella lo más posible. Y quiere que yo sea a su imagen y semejanza. Entonces por eso Dios dice, si ustedes se la pasan rindiendo gloria a ustedes los unos a los otros, pero no les interesa, no buscan la gloria de Dios y del Dios único.
Versículo 45. Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Volviendo al tema del juicio, no es Jesús el que va a decir, oiga, estos hicieron esto mal, así. No, no es Jesús el que va a hacer esto. Y sobre todo hablando de los fariseos. Es decir, de estas personas que estudiaban la Biblia todo el tiempo, que le decían a todo el resto del mundo cómo se debían comportar, pero ellos mismos no lo hacían. A ellos dice, pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés. Moisés, aquí Jesús está haciendo referencia a ese del que se la pasan leyendo. ¿En quién tienen ustedes puesta su esperanza? Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? Entonces, en este caso, para estas personas que estaban diciendo que ellos se la pasaban leyendo la Biblia, se la pasaban leyendo las Escrituras, que se conocían a Moisés y tenían puesta su esperanza en Moisés, y Jesús dice, pero si Moisés les dijo que yo venía y ustedes no le están creyendo, entonces tampoco le creen a él. Entonces ustedes solamente se creen entre ustedes, no es más. Entonces cuando venga el día del juicio, no me vengan a decir como, Señor, pero nosotros hicimos... No, ustedes no creyeron, no quisieron creer. Decían que le creían a Moisés, pero Moisés habló de mí y ustedes no le creyeron. Entonces tampoco le creyeron a Moisés. Así que no hay por dónde. Hasta aquí el capítulo 5 de Juan. Entonces, si se dan cuenta, Jesús desde el principio, la Escritura nos dice que fue enviado por Dios. Jesús se ha empeñado en hacer solamente lo que Dios le ha pedido que haga. ¿Para qué? Para que se cumplan todo lo que se supone que iba a pasar desde el Antiguo Testamento, que se les fue diciendo, hey, va a venir alguien, va a hacer esto, va a hacer lo otro, pues Jesús hizo todo específicamente como se dijo que se iba a hacer, para que nadie tuviera excusa, tanto los que habían leído como los que tal vez no, para que nadie tuviera excusa y no dijera, no, es que lo hizo así, no lo hizo así. No, lo hizo específicamente como Dios le dijo que lo hiciera, para que no hubiera margen de error y para que los que se supone que lo conocían o que venían estudiando a Moisés también pudieran decir, sí, este es porque lo está haciendo todo tal cual Dios le dijo que lo hiciera. Y cuando Jesús llega, lejos de encontrarse con personas que lo estaban esperando, al contrario, se encuentra con gente que lo está rechazando todo el tiempo y dice que va, usted no es hijo de Dios, que va, usted no es... Ay, por más que haga milagros, ¿sabe qué? No los haga en sábado. A ver, ¿por qué los está haciendo en sábado? ¿Por qué hace milagros en sábado? La actitud de los que se supone que deberían estarlo esperando. Y por eso Jesús toma una y otra vez de los capítulos que hemos leído hasta ahorita, hace milagros, pero también habla con los fariseos y todo el tiempo les está diciendo, no, lo que ustedes están pensando y haciendo no está bien. De nada les sirve saberse todas las escrituras, y incluso que aquí hay personas, en este caso Lina, Juan, mi esposa y yo, podremos sabernos toda la Biblia, pero si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, si no le creemos realmente, si cuando Él dice ama a tu enemigo, no le creemos, no creemos que eso sea importante, si cuando Él dice, oye, no te enojes, busca no enojarte, o al menos que entiendas que enojarse está mal delante de los ojos de Dios, si no creemos esas cosas, y como les decía la vez pasada, si yo no creo que enojarse es igual que matar, si yo no creo que ver a una mujer con cierta forma de verla es igual que ya haber caído con ella, si yo no creo estas cosas, pues no le estoy creyendo a Jesús. Pero también al mismo tiempo, si no estoy creyendo que solamente necesito creer en todas estas cosas para poder ser salvo, en que hay gracia, en que hay amor de parte de Dios, si yo no creo que Dios me ama, que Dios de verdad ha venido buscando que yo sea salvo y que yo pueda estar junto a Dios otra vez, si yo no creo esas cosas, pues no le estoy creyendo a Jesús. Por más Biblia que yo me sepa.
Necesito creer estas cosas de Dios. Necesito creer que si Jesús me dice que yo puedo ser una persona completamente nueva, una nueva criatura, que yo puedo llegar a tener un corazón que puede ser más moldeable y que puede empezar a caminar como caminaba Jesús, si yo no creo eso, pues no le estoy creyendo a Jesús y por lo tanto no voy a poder estar cerca del Padre. Necesitamos creer en esto. Y de eso se van a tratar todos los evangelios, solo que desde diferentes puntos de vista. Pero eso es básicamente lo que Jesús nos está diciendo. Entonces es para que lo pensemos. Creo que esta conversación ya la hemos tenido tanto con Juan como con Lina, como con otras personas. Y para los que estén viendo el video, es bien importante que pensemos, ¿sí? ¿Cómo fue mi bautizo? ¿En qué estaba pensando yo cuando me bauticé? Y si no me he bautizado, si me fuera a bautizar, ¿qué debería haber en mi corazón y en mi mente cuando me bautizo? Si se dan cuenta, porque creer es un tema que implica muchas cosas. Por eso, por ejemplo, que digan que un bebé se bautiza, pues si se dan cuenta con todo esto que venimos viendo, no tiene sentido. Todo este tema del bautizo y demás es un tema bien profundo. Hay que tener el corazón, la mente dispuestos. De verdad debo ser consciente en mi corazón de, uy, qué mal estoy. De verdad necesito a Dios. De verdad lo necesito. Necesito que me ayude. Si yo no tengo esas cosas en mi corazón, pues ¿cómo va a creer? Así me echen al agua en el bautizo como 80,000 veces. Da igual. Esas son las cosas que necesitamos. Sin hacer esto, sin tener estas cosas claras, va a ser muy difícil que, que llegue el día del juicio y podamos estar con Dios. Pero sobre todo que mientras que estamos aquí digamos que en la tierra, perdón, que podamos vivir una vida más parecida a la de Jesús. Que ya con esto termino. Es bien curioso porque una vida parecida a la de Jesús es algo a lo que a veces como que no nos gusta. Porque Jesús dice, ama a tu enemigo, ora por aquellos que te persiguen, no vamos a trabajar con el enojo, vamos a trabajar con lo que piensas, con tu corazón, con cómo ves a los hombres, cómo ves a las mujeres, todos esos sueños que tienes de cosas físicas, económicas, no porque no se vayan a cumplir muchos de ellos, puede que no se cumplan, puede que otros sí, pero lo que Jesús quiere decir es que eso no es lo realmente importante. Y ese tipo de cosas no nos gustan. Pero al mismo tiempo, miren lo hipócritas que somos. Al mismo tiempo, amaríamos que el mundo no fuera así. Amaríamos que el mundo no se tratara de números todo el tiempo. Amaríamos que el mundo no se tratara siempre de violencia. Amaríamos que todo el tiempo pudiéramos perdonarnos unos a los otros. Nos encantaría. ¿O no sería chévere un mundo así? Un mundo donde me perdonen, un mundo donde yo pueda disfrutar un montón de cosas, ¿sí? O sea, y que no todo tenga que ser plata, plata, plata todo el tiempo. Pues Jesús dice, pues lo puedes vivir. Sígueme, cree en mí y yo te voy a ayudar a que puedas vivir algo así. Aún estando en el mundo, vas a poder tener un corazón que se va a liberar de todas esas vainas. Eso es lo que Jesús quiere, es de lo que nos está hablando. Y pues el capítulo 5 de Juan cierra de esta manera. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a Juan, gracias a Lina que estuvieron hoy. Hoy tuvimos menos quórum, pero creo que fue sustancioso. Estuvo bueno. O no sé qué piensa Lina. No te vemos. Lina está así. Lina está escondida para que no la veamos. Sí, muchas gracias. Muy productivo. Bueno, qué chévere. Ojalá. Y Juan, ¿qué tal? Muchas gracias, profe. Como siempre, excelente. Excelente, dijo él. ¿Listos? Bueno, nos vemos entonces la próxima semana, si Dios permite.
Y gracias por apartar el tiempo. Gracias, Lina, que has estado súper juiciosa. Juan también, muchas gracias. Veas el video de la semana pasada. Y bueno, ahí estamos hablando. ¿Listo? Chao, que estén muy bien. Chao, Gracias. profe, que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao, que Bueno, descansen. hasta luego.